Eh, bueno chicos, hola a todos nuevamente. Como decía Antonia, mi nombre es Rosario Echeverría, soy cirujana dentista, egresada de la Universidad Austral. Y posterior a mi egreso, me fui a España a realizar el máster en atención de pacientes con necesidades especiales y pacientes hospitalarios en Valencia. Los chicos del SOSEO me invitaron a hacer esta charla y la verdad es que me gusta, me agrada mucho que haya cada vez más, o al menos eso es lo que yo aprecio, eh, interés en el área de los pacientes con necesidades especiales, ¿ya? Porque es un tema que por mucho tiempo estuvo abandonado en el sistema de salud, eh, y es súper bueno que se le esté dando voz a esta población. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de algunos términos generales, luego un poco más específicos y posteriormente de la atención propia del paciente en la consulta dental. Eh, y, bueno, y finalmente vamos a dejar un espacio para las preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntar, vayan anotando para que después no se les olvide. Todos conocemos o hemos visto alguna vez alguna persona con síndrome de Down, ¿cierto? Y el síndrome de Down es una enfermedad congénita, ya que se produce durante la fecundación, ¿cierto? Desde el óvulo se forma el cigoto y como sabemos, en este proceso, ¿cierto? De fecundación, los progenitores aportan cada uno la mitad de su material genético, ¿cierto? En el caso de la mujer, 23 cromosomas y en el caso del hombre, 23 cromosomas, generando un total de 23 pares de cromosomas, ¿ya? Que es la imagen que se ve aquí en color. ¿Qué ocurre en el síndrome de Down? Se produce una alteración durante esta fecundación, esta formación del cigoto, en la que se produce una trisonomía del par 21, o sea, hay un exceso de material genético en el paciente. Y esto produce alteraciones, ¿cierto? Alteraciones que vamos a poder apreciar en el cuerpo, vamos a hablar de ellas, y por eso se llama síndrome, ¿ya? Un síndrome es cuando se observan alteraciones que tienen un patrón común dentro de un grupo de personas y a todas las personas que presentan estas características se les denomina que están dentro del síndrome, ¿ya? Por eso se llama síndrome de Down. La prevalencia es bastante, yo la considero bastante alta, ya es una de cada 800 niños, esto es como a nivel mundial, pero a nivel de Chile los valores son bastante similares, ¿ya? Uno de cada 800 niños nace con síndrome de Down. Y aquí es súper importante destacar, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿cierto?, que la edad de la mujer al momento de quedar embarazada, ¿cierto?, influye en un mayor riesgo de tener un hijo con síndrome de Down, ¿vale? Y esto es real, ya hay muchos estudios que lo demuestran, de hecho en pacientes en mujeres de 25 años, ya el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down es de 1 en 1300 aproximadamente, versus una mujer sobre los 40, donde el porcentaje aumenta a 1 en 55, e incluso más sobre los 49 años es 1 a 25, ¿ya? Entonces, podemos ver que es un aumento significativo. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque sabemos que en la actualidad, ¿cierto?, las mujeres trabajan, las mujeres se desarrollan laboralmente, ¿cierto? Cosas que no veíamos en una sociedad de hace 50 años, ¿ya? Por tanto, la edad gestacional o el momento en el que la mujer decide tener hijos se ha ido aplazando. Y esto también se asocia a una mayor prevalencia de pacientes con síndrome de Down, ¿ya? Por tanto, son pacientes que vamos a ver eventualmente, ¿ya? Que en algún momento de nuestra vida pueden llegar a nuestra consulta odontológica. Y como les decía, estos síndromes, ¿cierto?, traen varias características asociadas, ¿ya? Por tanto, algunas de las enfermedades asociadas más importantes que se asocian al síndrome de Down es el déficit cognitivo, ¿ya? Todos los pacientes con síndrome de Down tienen algún nivel de déficit cognitivo. Ahora,
va a variar mucho la gravedad de este déficit, ¿ya? Puede ser desde muy leve a un déficit severo en el que el paciente no se comunica, tiene patrones conductuales muy disfuncionales, a una deficiencia leve en que el paciente puede estudiar, puede hacer su vida con relativa normalidad, ¿ya? Y además, la cardiopatía congénita, que también va a ser importante para nuestra área, que se presenta aproximadamente en un 40% de los pacientes con síndrome. Estos calcetines ya se han formado hace ya un par de años como un símbolo del síndrome de Down, porque no sé si notan la similitud que tienen con los cromosomas. Y estas rayas también marcan como los losis de los cromosomas, que son como las capitas en las que va el material genético. Y todos los años, el 21 de marzo, porque es 21-3, tres pares en el cromosoma 21, ¿cierto? Se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, y en el cual, como una forma de apoyar la causa o apoyar como a esta comunidad, se incita a que la gente use calcetines de diferentes colores, como para una muestra simbólica de afecto a la comunidad. Bueno, algunas de las características físicas generales que tiene el síndrome de Down, como ya lo habíamos hablado, es el déficit cognitivo, ¿ya? Ojo aquí, porque puse en mayúscula, o sea, marcado ahí ciertos rasgos sindrómicos. Los rasgos faciales que tenga el paciente no se condicen con el déficit cognitivo que tenga, ¿ya? O sea, no porque una persona se vea más down, por decirlo de alguna manera, va a tener un mayor, o sea, un menor, perdón, un mayor déficit cognitivo, ¿ya? Son totalmente aparte. O sea, puede ser una persona que tiene muchos rasgos sindrómicos y sin embargo tener un déficit cognitivo leve, y en cambio ser una persona que los rasgos se notan muy poco y tener un déficit cognitivo muy alto, ¿ya? Entonces, no hay que juzgar por la apariencia y de lleno entrar a pensar que tienen un alto déficit cognitivo. Tenemos que siempre hablar con la persona primero para saber qué nos entiende, qué no nos entiende, hasta dónde podemos llegar con ello, ¿ya? Talla corta, en general son bajitos, ¿ya? Hipotonía generalizada, esto tiene que ver con que el tono muscular está disminuido, ¿ya? Por tanto, también van a tener alteraciones motrices, van a ser niños a los que les cueste más fortalecer su musculatura y generar una motricidad fina. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la motricidad fina es muy importante, por ejemplo, en el cepillado de dientes, ¿ya? Si no tenemos una buena motricidad fina, no vamos a generar un buen cepillado de dientes. Entonces ahí tenemos que poner ojo, ¿qué podemos hacer para actuar sobre esos factores? Alteración del sistema inmunológico, ¿ya? Presentan alteraciones en el sistema inmune que los hacen más, tener mayor riesgo de infecciones o enfermedades inmunes, entre ellas, por ejemplo, un mayor porcentaje de leucemia, que se muestra aquí abajito. Y también alteraciones del sistema endocrino, ya tienden a tener hipotiroidismo, y esto también se relaciona súper notoriamente con la cantidad de grasa corporal, ¿ya? Y con esta talla corta también, van como todo ligado. Cardiopatía congénita, ya lo habíamos conversado. Muchas de estas cardiopatías congénitas se generan cuando el niño es pequeño, ¿ya? O sea, ellos nacen con la cardiopatía, como dice ahí, cardiopatía congénita. Entonces, muchas de estas cardiopatías son solucionadas cuando el niño aún es pequeño, ya son operados a temprana edad. Pero tenemos que saber que existe ese antecedente, ¿ya? Para después poder, vamos a verlo más adelante, recetar o no la profilaxis antibiótica, ¿ya? Y alteraciones a la vista. También vamos a ver a muchos de ellos con lentes. Bueno, dentro de las características faciales y características orales del paciente con síndrome de Down, cuando hablamos de síndrome de Down, es un síndrome que, a diferencia de otras enfermedades, ya es muy rico en características faciales y características orales. Ya no así, por ejemplo, un paciente con
con autismo, por ejemplo, o un paciente con déficit cognitivo, pero no asociado a un síndrome, ¿ya? Probablemente no vamos a notar como patrones faciales y orales que se repitan tanto como en el paciente con síndrome de Down, ¿ya? Son muy ricos en alteraciones faciales y orales, entonces vamos a ir viendo cuáles son esas. Algunas de las más notorias, ¿ya? Es la hipoplasia del tercio medio facial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo esqueletal de la persona se produce un hipodesarrollo o un menor desarrollo del tercio medio facial. ¿Ya? Como podemos ver en la fotografía, se observa ahí como una nariz achatada, ¿ya? Como todo este tercio facial entre los ojos y la boca está reducido. Lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Esto ya está, este bajo desarrollo también del tercio medio y a la vez del maxilar va a generar un perfil recto o aplanado, ¿ya? Por tanto tienen como estas caritas achatadas. Ojos oblicuos, esto es lo que siempre decimos como ojos achinados, ¿cierto? Con pliegues epicánticos, que son, no sé si es que puedo poner el puntero láser, no sé si se ve el puntero láser. Sí, doctora. Gracias. Los pliegues epicánticos son estos pliegues que se hacen aquí alrededor del canto del ojo, ¿ya? Que son muy característicos del síndrome de Down. Una inserción baja de la oreja y un puente nasal aplanado. Ya todo esto tiene que ver con la hipoplasia del tercio medio. Y esta era la diapositiva que les decía yo. Vemos aquí, por ejemplo, el cráneo de una persona de desarrollo normal versus un paciente con síndrome de Down. Y pueden observar cómo el tercio medio, todo lo que es el área del maxilar, ya está notoriamente menos desarrollado en el paciente con síndrome de Down, ¿ya? Esto a su vez va a dar la impresión, ya lo vamos a ver más adelante también, de un adelantamiento mandibular, ¿ya? O sea, la mandíbula pareciese estar más adelante que el maxilar, pero en realidad no es que la mandíbula esté más adelante, sino que el maxilar está más atrás. También vemos aquí unos cóndilos ya bastante más aplanados que los de un paciente normotípico y un ángulo mandibular bastante cerrado, ¿ya? Porque ya que por esta hipoplasia del tercio medio se va a generar como un crecimiento hacia adelante de la mandíbula, más que hacia abajo. Bueno, dentro de las características orales, yo le decía que son bastantes, ¿ya? Así que vamos a ver que una tendencia a clase 3, ¿ya? No sé si muchos de ustedes conocen qué es una clase 3, pero se denomina clase 3 cuando los dientes del maxilar, ¿ya? Los dientes del maxilar delante o tienden a estar por delante de los dientes del maxilar, ¿ya? O sea, los dientes de abajo están por delante de los de arriba. Y se ve en la diapositiva que estábamos viendo aquí, ¿ya? Bueno, aquí en este caso pusieron los dientes así como protruidos hacia afuera, pero eso no siempre es así, ¿ya? Pero vemos cómo está crecimiento hacia adelante de la mandíbula, ¿ya? Y a la vez el crecimiento hacia atrás del maxilar van a hacer que los dientes de abajo estén por delante de los de arriba, como se aprecia en esta foto de acá, ¿ya? Esta mordida cruzada, que se llama esto que estamos viendo aquí en la primera foto, puede ser de todos los dientes, como puede ser también de algunos dientes. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí estos 3 dientes están en mordida cruzada, mientras que el diente al lado está en normoclusión. ¿Ya? Hay una compresión del maxilar. Bueno, obviamente si hay un menor desarrollo del maxilar, se va a comprimir el maxilar, ¿cierto? Y vamos a tener problemas de espacio y no vamos a tener dónde meter los dientes. También se genera una hipoplasia de esmalte. ¿Qué es una hipoplasia de esmalte? Es una alteración en el desarrollo del esmalte, ¿ya? Que se produce durante la gestación, y en la cual el esmalte se forma de manera defectuosa y por tanto tiene defectos que pueden ser tanto de madurez, ya es un esmalte que es más poroso, más inmaduro y por tanto también más propenso a tener caries, o una hipoplasia como de tejido, ya en el que
el esmalte es de buena calidad, pero faltan pedazos de esmalte, ¿ya? También vamos a observar microdoncias. Las microdoncias son dientes de menor tamaño. Justo en esta foto no se aprecian dientes, pero más adelante vamos a ver otros dientes de menor tamaño. Agenesias. Esto también es súper importante, ya aproximadamente el 50% de la población con síndrome de Down presenta agenesias. ¿Qué son las agenesias? Falta de algunos dientes, ¿ya? Estos dientes, los dientes que les faltan a los pacientes con síndrome de Down son los mismos que suelen faltarle al resto de las personas cuando tienen agenesia, ¿ya? Y los más frecuentes son los terceromolares, los incisivos laterales y premolares, ¿ya? Alteraciones también. ¿Por qué es importante este tema de las agenesias? ¿Ya? Porque tenemos que ser conscientes de que el diente sucesor puede no venir, ¿ya? Por tanto, tenemos que también ser conscientes cuándo vamos a extraer un diente y cuándo no, ¿ya? Alteraciones de la secuencia eruptiva. En general van a tener una secuencia eruptiva más retrasada, ¿ya? Y en general cuesta más que los dientes caigan, ¿ya? O sea, empiezan a salir los dientes nuevos, pero cuesta el recambio dentario. Taurodontismo. ¿Qué es el taurodontismo? Es una alteración del desarrollo también dentario, ya en el cual se produce como una corona más amplia, más larga y unas raíces más cortas. Por tanto, las cámaras pulpares de los dientes van a ser de mayor tamaño. Esto va a ser importante también saberlo en el caso de que, por ejemplo, tuviésemos que realizar una endodoncia. Ya tenemos que saber que el diente tiene una morfología diferente y, por tanto, qué nos vamos a encontrar cuando abramos el diente. Gingivitis y periodontitis. Esto también es súper prevalente en los pacientes con síndrome de Down, muy prevalente. Y tiene que ver con las alteraciones que tienen en el sistema inmune, ¿ya? Debido a las alteraciones que tienen en el sistema inmune, van a ser mucho más propensos a tener gingivitis y periodontitis. Muchas veces, de hecho, se documenta que la cantidad de placa o la cantidad de depósitos duros, de placa bacteriana que se ve en boca, no se coincide con la cantidad de destrucción dentaria, o sea, de destrucción periodontal en el fondo, ¿ya? O sea, en una persona normal no encontraríamos esa cantidad de destrucción periodontal con esa cantidad de placa presente, ¿ya? Entonces, a menores factores de riesgo generan enfermedades más graves, por decirlo bueno. Muchos de ellos también presentan bruxismo, apnea del sueño y reflujo gastroesofágico, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante esto? El reflujo gastroesofágico genera acidez bucal, ¿ya? Devuelve ácidos hacia la cavidad oral, lo que va a generar una erosión importante de las piezas dentarias. Y esto, si además lo combinamos con un bruxismo, ya también va a deteriorar aún más el estado de los dientes. Apnea del sueño. ¿Alguien sabe de qué se trata la apnea del sueño? Si alguien puede contestar por ahí. El que quiera, chicos. La idea es que conversemos un poco para que no se queden dormidos, porque es harta información. ¿Qué es la apnea del sueño? ¿La han escuchado? Cuando en el sueño la respiración se detiene, ¿o no? Sí, perfecto. ¿Quién es? Que como no puedo ver los nombres. Hola, Luna. Luna. Hola Luna, ¿cómo estás? Sí, veo solamente la pantalla, entonces no puedo ver ningún nombre. Efectivamente, como dice Luna, ya la apnea del sueño se produce durante el sueño, como dice su nombre, ¿cierto? En el que hay como un cese de la respiración, ¿ya? Esto se produce generalmente es una apnea obstructiva del sueño, ¿ya? ¿Por qué se produce? Porque el flujo aéreo se corta, ¿ya? Hay algo que lo impide,
y por tanto se generan estos segundos en que el paciente no está respirando y luego vuelve a hacer el ingreso del aire y el paciente vuelve a respirar y vuelve a la normalidad, ¿ya? ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué es tan común la apnea del sueño en los pacientes con síndrome de Down? Por lo mismo que estábamos hablando antes, ¿ya? Por el hipodesarrollo del tercio medio, ¿ya? Al haber una cavidad bucal que es más pequeña, una lengua a la que la cavidad bucal le queda chica, entonces tapa todo, ¿ya? Cuando estamos durmiendo además en posición horizontal, esto hace que, todas estas cosas hacen que la entrada del aire, ¿ya? A través de la mayoría de ellos son respiradores bucales, entonces la entrada del aire a través de la boca se vea reducida, ¿ya? Y por tanto hay una obstrucción importante del flujo aéreo de boca a pulmones, ¿ya? Y esto, bueno, no es el tema de hoy, no es el tema de la charla, pero se ha visto que tiene mucha relación con el bruxismo, la apnea del sueño con el bruxismo, pero eso es materia de otra charla, a ver si el soseo la hace, porque también es muy interesante. Ah, supe que habían tenido hace poco un ciclo de charlas de trastornos temporomandibulares para eso, ¿no? Sí, sí, tuvimos ya esas charlas. Ah, Deberíamos saber. Están expertos ya. Bueno, otra de las características orales es la queilitis angular, ¿ya? Esto es lo que se ve en la primera fotografía, son las llamadas boqueras, que les llaman también, ¿ya? ¿Y por qué se producen esto? Es por lo mismo, ¿ya? Ven como todo se va como asociando y como una causa lleva a muchas consecuencias. Entonces al tener este tercio medio disminuido, ¿ya? Se genera estos como pliegues hacia abajo del labio, y en estos pliegues, al haber humedad constante, ya se forman hongos, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos ver aquí, esta irritación y sobreinfección del pliegue, que es lo que se conoce como queilitis angular. Este mismo como pliegue que se genera en el labio, ya también va a generar un labio evertido, o sea, un labio inferior que está como hacia afuera, ya, evertido. Y aquí les decía macroglosia, ya. En mucha de la literatura se describe que los pacientes con síndrome de Down tienen una lengua más grande, y nosotros, como la fotito de abajo, ¿cierto? Esta es como la típica carita del paciente con síndrome de Down, ¿cierto? En el que vemos la boca abierta, la lengua saliendo hacia afuera, una tremenda lengua, ¿cierto? Pero realmente no se sabe con claridad si efectivamente tienen una lengua más grande, o la lengua se ve grande en comparación a el maxilar y la mandíbula que son de menor tamaño, ¿ya? Es como lo que les decía yo antes, como que a la lengua le queda chica la cavidad oral. Por esto mismo muchos de ellos tienen respiración oral, ya van a tender a tener la boca abierta, respiración oral, hablamos también de las apneas obstructivas del sueño, ya, y una interposición lingual y una deglución atípica. Ya la deglución atípica es interponer la lengua entre los dientes cuando hacemos deglución, cuando tragamos, ¿ya? Y eso obviamente lo van a tener que hacer porque como hay una apertura bucal importante, como no logran un cierre adecuado de los dientes, ¿cierto? Un cierre oclusal adecuado, tienden a poner la lengua en el medio para poder generar el vacío y poder tragar, ¿ya? Y se describe en la literatura, ¿ya? Una baja prevalencia de caries, pero vamos a ver si eso es realmente así más adelante. Aquí estoy con algunos de mis pacientitos en España. Mucho más tostada podrán ver que ahora. Allí había sol, aquí no. Bueno, ahora entrando un poquito de lleno a lo que es el tratamiento odontológico del paciente con síndrome de Down, vamos a hablar de algunos temas como principales, lo quise desglosar así como por etapas, por decirlo de alguna manera.
Y una de las cosas más importantes y que siempre tenemos que tener en consideración cuando trabajamos con cualquier paciente ya, pero aún más con los pacientes con necesidades especiales, es la prevención. La prevención siempre va a ser nuestro mejor aliado. Vamos a hablar un poquito también de educación, tratamiento restaurador, el tratamiento periodontal y de ortodoncia. Bueno, como les decía yo, la prevención va a ser siempre nuestra mejor arma de batalla contra las enfermedades de la cavidad oral, ¿ya? Mientras antes sea la atención, mejor. De hecho, por ejemplo, aquí pueden ver mi pacientita, también en España, esta pacientita tenía unos 8 meses, porque le estaban empezando a salir los dientes. Y ya la llevaban a control, ¿ya? Entonces, mientras antes tengamos monitorizado todo, mejor. ¿Y por qué? Porque en la medida en que prevengamos la caries, prevengamos la enfermedad periodontal, ¿cierto? Cualquier otra enfermedad, para el niño o para la persona, ¿cierto? Adulta, va a ser agradable ir al dentista, porque obviamente es mucho más agradable ir y que me cepillen a ir y que me pinchen y que me hagan hoyos en los dientes y que después me pongan cosas raras en la boca que no entiendo qué son, ¿ya? Entonces, obviamente, la aceptación al tratamiento por parte del paciente siempre va a ser mejor en la medida en que mantengamos técnicas de mínima invasión, ¿ya? Técnicas de prevención y mínima invasión. Controles periódicos con odontólogo de cabecera. ¿Ya? Como sabemos que en general los pacientes con necesidades especiales son pacientes de difícil manejo, o tal vez no de difícil manejo, pero que requieren más paciencia, ¿ya? Y no hablo de paciencia en el sentido de que el paciente se porte mal o de que haga una pataleta, etc. No, me refiero a paciencia en el sentido de entregarle la confianza al niño o al adulto de dejarnos ver y tocar sus dientes, ¿ya? Entonces esa confianza no es fácil de ganar, ¿ya? Y una vez que se gana hay que mantenerla también. No podemos decirle al niño, no, si solamente te voy a revisar y cuando me abra la boca pincharlo. No, no, porque voy a perder toda la confianza que estuve generando durante muchas sesiones. Entonces hay que ganarse esa confianza y mantenerla. Y por eso es importante y se recomienda ya que siempre sea el mismo odontólogo el que vea al niño. Lamentablemente, obviamente sabemos que en salud pública no es fácil hacer eso, ya porque los dentistas van rotando, depende qué día le toque, qué día vaya el niño, etcétera, pero en la medida en que sea posible, que sea el mismo odontólogo el que siempre lo vea, para que se genere un vínculo de confianza y aceptación al tratamiento. Valoración de riesgo individualizada. Ya, esto es súper importante. Ahora nos estamos enfocando en estos pacientes, pero esto es per se para todos los pacientes. Ya, siempre tiene que haber una valoración de riesgo individualizada. Ver cuáles son los factores protectores que tenemos en la casa, cuáles son los factores de riesgo, en qué estamos fallando, cómo podemos arreglar eso que estamos haciendo mal. Ya, con medidas que sean realistas y que sean factibles de realizar. Entonces, por ejemplo, si tengo un niño que no se cepilla nunca los dientes y una mamá que además trabaja y un papá que también trabaja y en verdad el niño lo cuida a la hermana todo el día. Entonces, ¿veo factible que los papás le puedan cepillar los dientes 3 veces al día? No, probablemente no. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer conductas que sean realizables, que sean realistas. ¿Ya? Entonces, tal vez a ese paciente yo le voy a pedir que los papás le cepillen súper bien antes de irse a trabajar y le cepillen súper bien en la noche. ¿Ya? Y entonces así me aseguro de que en la mañana y en la noche tienen una buena higiene oral. El barniz de flúor también va a ser uno de nuestros mejores aliados, ¿cierto? Más aún en estos pacientes en que muchas veces pueden presentar alteraciones en el desarrollo del esmalte y el barniz de flúor va a ser un súper aliado no en combatir, pero en reforzar estas alteraciones y hacer que se mitiguen sus consecuencias.
En cuanto a la educación, bueno, un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Hábitos desde temprana edad. Mientras antes instauremos el hábito del cepillado, mejor, ¿ya? Muchos de estos pacientes tienen a veces trastornos sensoriales también, ya sea hipo o hipersensoriales, ya puede ser que por ahí no les gustan ciertas texturas o no les gustan ciertos sabores y son más irritables frente a este tipo de estímulos, ¿ya? O incluso que no les gusta la sensación del cepillo en boca, ¿ya? Por tanto, es súper importante estimular desde temprana edad la integración de cosas sensoriales, ¿cierto? De estímulos sensoriales en el paciente. Entonces, aunque el niño no tenga dientes, desde chiquitito comenzar con dedales de silicona o con un cepillo de cerdas blandas para que se vaya acostumbrando a la sensación táctil que el cepillo genera, ¿ya? Técnica de cepillado autónomo y asistido. ¿Qué tiene que ver esto? Hablamos, ¿cierto?, de que había una hipotonía muscular, que había un déficit, ¿cierto?, en la habilidad motora de estos pacientes, por tanto, también ahí tiene mucha importancia lo que estamos hablando ahora de la estimulación temprana, desde pequeños estimular que tengan un mayor desarrollo motriz, ¿ya? Pero en niños, al menos, ¿ya? En niños, la técnica de cepillado tiene que ser autónoma por parte del paciente para generar el hábito del cepillado dental, pero siempre asistido. Ya asistido ya puede ser por los padres o por un hermano mayor que tenga la edad, ¿cierto? Un hermano mayor de 15 años, por ejemplo, o por el tutor del niño, ¿ya? Que revise que ese cepillado realmente haya sido efectivo y nos ayude a arreglar las zonas donde no fue efectivo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las pastillas reveladoras de placa, no sé si las conocen, estas que ponen los dientes morados o rosados, ¿cierto? También son un buen incentivo para que el paciente se haga consciente de dónde no se está cepillando bien, ¿ya? Les da como una ayuda visual de dónde tengo que seguir cepillándome y además es como motivador, ¿ya? Para el cepillado de dientes. Y aquí puse cepillo eléctrico. A mí en general no me gusta recetar cepillos eléctricos para los niños, ¿ya? Porque los vuelve flojos. Es como que, me pongo el cepillo ahí, me quedo mirando la tele mientras tengo el cepillo en la boca y no se cepillan nada. Entonces, en general no los recomiendo, ¿ya? Pero en estos pacientes que tienen muchas veces déficit motores, ya que les cuesta más la motricidad fina, sí que son útiles. ¿Ya? Así que pueden ser útiles. Muchas veces también podemos modificar cepillos normales, ¿ya? Por ejemplo, en el cepillo que vemos acá del niño, a mí me gustan estos cepillos como de mango grueso, ¿ya? Los PHB, por ejemplo, tienen el mango demasiado finito, entonces como que al niño le cuesta más agarrar el mango que un mango grueso, ¿ya? El mango grueso, por ejemplo, los cepillos Curaprox, que tienen mango grueso, son más cómodos de hacer la sujeción y por tanto pueden cepillarse los dientes más fácilmente. También debemos educar a la familia en cuanto a la dieta, ¿ya? Por esto mismo que estábamos hablando de los estímulos sensoriales, ¿ya? Y la hipotonía muscular, los pacientes con síndrome de Down son pacientes que suelen comer dietas blandas, ¿ya? Y dietas también azucaradas, muy azucaradas, por tanto cariogénicas. Entonces, tenemos alimentos supercariogénicos, ricos en azúcares, pero además tenemos alimentos blandos que se pegan con mayor facilidad al diente, ¿ya? Entonces, tenemos que concientizar a la familia de que esa dieta no es una dieta adecuada, buscar opciones, siempre, como les decía, factibles y realistas, ¿ya? No le vamos a pedir a la familia que compre, no sé, productos orgánicos y no sé qué del Jumbo que valen el cuádruple de lo que vale un producto normal, si la familia no lo va a poder costear, ¿ya? Entonces hay que ser realistas y factibles en lo que estamos sugiriendo. Y el consumo de agua, ¿ya? En general estos pacientes, bueno, en general los niños, pero más los pacientes que tengan algún déficit cognitivo, no tienden a tomar agua por ellos mismos, ya no tienden a tomar agua porque a ellos se les ocurrió tomar agua. Entonces hay que incentivar el consumo de agua.
darles agua para que lo tomen porque ellos no lo van a pedir, ¿ya? Entonces, por eso, incentivar el consumo de agua y no de bebidas azucaradas y no de jugos azucarados o otras cosas que contribuyan a la dieta rica en alimentos perogénicos. Otra cosa importante, antes de entrar al tratamiento restaurador, tiene que ver con lo que habíamos hablado de el cepillo de dientes, ¿ya? Acostumbrarse al cepillo de dientes también nos va a permitir generar un examen diagnóstico más fácil, ¿ya? Por ahí, si el niño llega a la consulta y le da susto el espejo porque no lo conoce, y le dan susto los guantes porque no los conoce, o porque saben a globo y no son ricos, ¿ya? O le molesta la textura del guante, entonces el cepillo es un súper buen aliado porque es un elemento que él ya conoce, ¿ya? Entonces, si le decimos, oye, mira, vamos a cepillar los dientes, cepillamos los dientes y aprovechamos de ver qué hay en los dientes, ¿ya? Porque es un elemento ya conocido, entonces nos permite llegar al paciente de una manera mucho más fácil, más sencilla y más familiar. En cuanto al tratamiento restaurador, ¿ya? Si estas etapas anteriores fallaron, ya, o el paciente llegó y ya tenía caries, ya, o ya tenía enfermedad periodontal, tenemos que realizar un tratamiento restaurador, ¿ya? Y aquí es súper importante no subestimar las capacidades del paciente. No porque el paciente tenga síndrome de Down va a tener derecho a una menor calidad de tratamiento que un paciente normativo, ¿ya? Entonces, no porque el paciente tenga síndrome de Down, no le voy a hacer una restauración y le voy a sacar el diente porque no me va a resultar la restauración. Mentira. Podemos hacer la restauración en perfectas condiciones y no tenemos que per se ser radicales, ¿ya? Siempre hay que trabajar en base a los lineamientos de odontología mínimamente invasiva, de preservar el tejido dental. Bueno, el manejo conductual va a ser aquí lo más importante, ¿cierto? Va a ser como lo más relevante en este tratamiento restaurador, porque tenemos que preparar al paciente para lo que vamos a hacer, porque es algo que es desconocido, ¿ya? Por tanto, algunas de las técnicas de manejo conductual que más funcionan en estos pacientes es, la primera de ellas, decir, mostrar, hacer, ¿ya? Eso quiere decir esas siglas de ahí, decir, mostrar, hacer. Entonces, yo le presento al paciente, o sea, le explico qué vamos a hacer, obviamente con términos sencillos, ¿cierto? Que el paciente pueda entender. Le muestro lo que vamos a hacer. Ahí está Javi, él era uno de mis profesores en Valencia, y ahí le estaba mostrando a la paciente que le íbamos a tomar una impresión, ¿ya? Entonces le estaba mostrando que era una plasticina, que no pasaba nada, que la tocara y que eso era lo que íbamos a hacer después en su boca. Y luego hacerlo, ¿ya? Una vez que el paciente ya está súper manejado en la parte de decir y mostrar, o sea que ya aceptó lo que estábamos haciendo y encontró que estaba súper entretenido lo que estábamos haciendo, entonces podemos hacerlo, ¿ya? Otra cosa importante es la distracción. Esto sirve mucho en pacientes que tienen algún nivel de déficit cognitivo, ¿ya? ¿La distracción para qué? Para sacarlos del foco de lo que estamos haciendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos tomando una impresión, sabemos que el material de impresión demora un par de minutos en endurecerse. Entonces, mientras estamos tomando la impresión, bueno, yo les digo, oye, mira, levántame la mano izquierda, levántame la mano derecha. Ahora tócate la rodilla, ¿ya? Entonces, los tengo entretenidos en otra cosa, haciendo un juego, ¿ya? O distrayéndolos, contándoles una historia o algo así, y se olvidan de que les estoy tomando una impresión, ¿ya? Entonces, jugar con la distracción es súper importante para que el tiempo además pase más rápido. Cuando estamos entretenidos, el tiempo pasa más rápido, ¿cierto? Y acompañamiento de personas o objetos vinculantes, ¿ya? Esto igual importante, bueno, en el caso de los niños, ¿cierto? Siempre tienen que entrar acompañados de un mayor de edad, ¿ya? Y en el caso de los adultos, bueno, ellos deciden si quieren entrar solos o si quieren entrar con alguien que los acompañe, ¿ya? Igual podemos conversarlo con el acompañante en el momento en que llegue. Y objetos vinculantes, si por ahí tienen no sé,
peluche que les gusta mucho, o si tienen alguna canción que les gusta mucho, entonces mientras estemos haciendo el procedimiento, bueno, les ponemos Chayanne, o les ponemos Luis Miguel, o lo que les guste. Ya, yo tenía un paciente, el que sale de hecho en la foto del afiche era fanático de Luis Fonsi. Entonces poníamos siempre música de Luis Fonsi mientras lo tratábamos. Ah, bueno, está Javi de nuevo mostrándole lo que estábamos haciendo con la impresión. Habíamos hablado de la prevalencia de caries, lo había puesto yo ahí con asteriscos. ¿Por qué? En general la literatura muestra una menor prevalencia de caries, ya mostraría que los pacientes con síndrome de Down tienen alguna especie como de factor protector que los protege de la caries frente al resto de la población, ¿ya? Ahora bien, si es verdad que hay estudios que lo muestran y de hecho se refutan en algunos principios biológicos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, también tenemos esta realidad, ¿ya? También tenemos esta realidad que está lleno de caries, ¿ya? Paciente con síndrome de Down lleno de caries. Y esto es más común de lo que uno cree en la práctica ortodoxa, ¿ya? ¿Por qué? Por todo lo que hablamos antes, porque son dientes que por ahí tienen alteraciones en el desarrollo del esmalte y son más susceptibles a caries, porque tienen una dieta rica en alimentos cariogénicos, porque tienen un mal cepillado, ¿ya? Porque tienen la boca abierta y la boca abierta también produce una baja de la saliva, ¿cierto? De una boca más seca, por tanto, la saliva sabemos que es protector de la caries, entonces todos tenemos muchos factores de riesgo que contribuyen a que se puedan formar estas caries. Y aquí, en este paper que salió de hecho este año, ya es una revisión sistemática y metaanálisis de experiencia de caries en niños y adolescentes con síndrome de Down. Vemos que, bueno, dice el estudio, ¿cierto?, que se observa una menor prevalencia de caries en la mayoría de los estudios, ya frente a la población general. Y esto podría deberse ya a que hay un menor recuento de Streptococcus mutans, ¿ya? Y una mayor concentración de inmunoglobulina A, que también actúa sobre el S mutans, ¿ya? Entonces, por ahí podría ser por qué se refiere a una menor prevalencia de caries en los pacientes con síndrome de Down. También la saliva tiene un pH más básico. Ya sabemos que las caries se producen en ambientes ácidos, por tanto, al tener un pH más básico y una mejor capacidad buffer salival, ¿cierto?, que se debe al calcio y al bicarbonato, mayores concentraciones de esos productos químicos, nos va a dar como resultado que tengan como este factor protector que disminuye la prevalencia de caries. Y además, las anomalías dentarias, a diferencia de lo que podríamos pensar, a veces pueden actuar como factores de protección, ¿ya? Por ejemplo, la microdoncia, lo que habíamos hablado, estos dientes de menor tamaño. Si hay dientes de menor tamaño, va a haber más espacio entre los dientes, por tanto, menor riesgo de que se generen caries interdentales, ¿ya? Interproximales. Otra cosa importante, se me pasó aquí decirlo en el tratamiento restaurador. Ven este paciente que debe tener aproximadamente unos 36, 40 años, más o menos, ¿ya? Es súper importante entender, yo creo que en Chile aún no existe mucho ese concepto, en Europa más, que el paciente con necesidades especiales no es solamente niño, ¿ya? El paciente con necesidades especiales crece y es un adulto, y de hecho la expectativa de vida en pacientes con síndrome de Down es de aproximadamente 60 años, ¿ya? Por tanto, aquí en Chile hay aún como un estigma de que la odontopediatra es la que tiene que ver al paciente con necesidades especiales, y yo creo que no es así, ¿ya? Yo particularmente creo que no es así, porque el paciente va a seguir teniendo síndrome de Down a los 5 o a los 60 años, ¿ya? Por tanto, tiene que haber alguien capacitado para trabajar con ellos a todas las edades. Y es lo que hoy en día falta. ¿Ya? Hoy en día, claro, los niños están bastante cubiertos, pero cuando ese niño comienza a crecer, queda como abandonado por el sistema.
El tratamiento periodontal. Bueno, aquí súper importante y relacionado a la prevención, ¿cierto? Limpiezas periódicas, ¿ya? El tener controles constantes, cada 6 meses o incluso menos, ya yo, si un paciente me llega como en la foto de abajo, yo lo veo cada 2 o 3 meses máximo, ya, porque yo no puedo dejar que esa boca vuelva a estar en ese estado después de hacer la limpieza, o sea, tengo que mantenerla limpia siempre, ya, y si no lo pueden lograr en la casa, entonces yo les tengo que ayudar y reforzar cada cierta cantidad de meses que esa boca se mantenga en buenas condiciones, ¿ya? Uso de clorhexidina. Cuando vemos estas situaciones así, por ejemplo, vemos en la fotografía de abajo esta encía bastante inflamada, eritematosa, se fijan que el paciente no tiene tanto depósito duro, esto es como más depósito blando, pero no tiene tanto depósito duro, y sin embargo las encías están súper inflamadas y hay pérdida periodontal, y esto se debe a lo que habíamos hablado anteriormente de las alteraciones inmunológicas que tienen, ¿ya? Entonces la clorhexidina es un súper buen aliado cuando vemos este nivel de inflamación gingival. ¿Ya? Y de hecho hay protocolos que se usan en pacientes con síndrome de Down en que usamos la primera semana del mes clorhexidina al 0,12, ¿sí? Y luego las 3 siguientes semanas no se utiliza. ¿Ya? Entonces en el fondo durante la primera semana del mes estamos ayudando a que la carga bacteriana disminuya y estas encías sean capaces de regenerarse y luego dejamos descansar la boca porque la clorhexidina no puede usarse por más de 7 días, ¿ya? Entonces no podemos usarla de por vida, tiene que ser por periodos cortitos. Y lo que ya habíamos hablado de las pastillas reveladoras de placa, ya como un incentivo, como motivador. Yo también les digo de repente en la casa como, oye, ya, te voy a dar 2 pastillitas y bueno, ellos también pueden comprar, ¿cierto? En la farmacia las gotas para tener todos los días, pero les digo como, oye, haz competencia con tu hermano, como a ver quién se cepilla mejor los dientes. Ya los hermanos también es súper importante. Si es que el paciente tiene hermanos, van a ser un factor importante de motivación, ¿ya? Porque suelen querer hacer todo lo que hacen los hermanos, o sea, ¿quién no? ¿Ya? Entonces, motivarlos a integrar al hermano en la salud oral del paciente y en el juego de quién se cepilla mejor, etcétera, también actúa como un efecto motivador. Aquí, por ejemplo, vemos una radiografía panorámica de un paciente con síndrome de Down y que tiene enfermedad periodontal, ¿ya? Ven como hay varias piezas ya dentarias que ha perdido, ¿ya? Y además vemos aquí, por ejemplo, estas raíces que ya están en el limbo, o sea, ese diente en cualquier momento se cae porque está súper suelto. Y además se pueden observar, que no lo nombramos ya, pero otra de las alteraciones dentarias que poseen los pacientes con síndrome de Down o que pueden poseer son raíces más cortas, ¿ya? Por ejemplo, miren este dientecito acá, tiene la raíz súper corta, entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo perder 2 milímetros de hueso en un diente cuya raíz mide 20 milímetros, ¿ya? En el que perdimos solamente un 10%, versus perder 2 milímetros en una raíz que mide 10 milímetros, ¿ya? Porque ya perdimos a ver, ayúdenme, un 10%, no, un 20%. Un 20%, súper. La matemática no es lo mío. Súper. Entonces, tenemos que cuidar que este hueso, aún más preservar este hueso, ¿ya? Porque una pequeña pérdida puede generar una gran consecuencia. Y en cuanto a la ortodoncia, ya para terminar con el tema de la odontología pura, ser consciente de la realidad sensorial del niño, ¿ya? Hablamos de que pueden ser hipo o hipersensibles a los estímulos sensoriales, por tanto hay que ser consciente de la realidad sensorial del niño y no ponerle aparataje que no va a usar porque no lo va a tolerar, ¿ya? Esta tolerancia a los aparatos ortodónticos siempre tiene que ser progresiva, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en la fotografía de abajo, se ve que pusieron, a este paciente le quieren poner brackets, ¿ya? Y para ponerle brackets, le pusieron 2 adelante y le pusieron 2 atrás.
y no le pusieron en todos los dientes de una. ¿Y para qué están haciendo eso? Para que el niño se acostumbre al bracket, para ver, es una prueba de tolerancia ya, para ver cómo tolera el niño el bracket, qué hace con el bracket, ya, si por ahí se los saca, ya. Entonces hay que hacer estos test de tolerancia para ver que también el niño es capaz de aceptar el tratamiento, ya. Y luego ir de a poquito, ¿cierto? Progresivamente poniendo más brackets hasta que finalmente podamos ligar todo el aparataje, ¿ya? Ortodoncia interceptiva. Estas plaquitas de acá arriba son de ortodoncia interceptiva. ¿Para qué se utilizan? Para expandir paladar, ¿ya? Dijimos, ¿cierto?, que había una compresión del maxilar, que había un hipodesarrollo del maxilar, por tanto, estas plaquitas pueden ser muy útiles ya en estas etapas de aproximadamente los 5 o 6 años, para expandir el paladar, ¿ya? Esta plaquita, no sé si la conocen, la han visto alguna vez, pero este resorte que tiene aquí en el medio tiene una llave que se va girando, ¿ya? Y como ven en la segunda foto, ahí está como partida ya la placa. Entonces, cada vez que se gira este tornillo, la placa se va abriendo, ¿ya? Y a medida que la placa se va abriendo, se va expandiendo el paladar. Siempre en edades tempranas, porque es cuando el hueso aún está permeable o está como susceptible a generar cambios en su morfología. Después, más adelante, es muy difícil generar esta apertura del hueso, ¿ya? Otra cosa que nos puede indicar que un paciente, por ejemplo, puede utilizar una placa o puede utilizar brackets o puede utilizar una placa de relajación de bruxismo, ¿ya? Es que use otros elementos extraorales, o sea, extracorpóreos a él, ¿ya? Por ejemplo, los lentes, ¿ya? Los lentes ópticos. Un niño que usa lentes ópticos, por ahí podemos asumir que va a poder tolerar una plaquita, ¿ya? Porque ya está acostumbrado a llevar algo que no es de su cuerpo sobre él, ¿ya? Si vemos un niño que ni por si acaso usa los lentes y que cada vez que se los ponen los tira lejos, difícilmente va a aceptar una placa, por ejemplo. Entonces, ahí también es súper importante trabajar con la estimulación progresiva, ¿ya? Y hacernos como aliados de los profesionales de salud, los vamos a ver más adelante, que nos van a ayudar en esta tarea. Monitoreo constante desde temprana edad, siempre la prevención, siempre el monitoreo constante desde temprana edad, ¿cierto? Ver que no llegue el niño cuando ya tiene la ensalada de dientes, ¿cierto? Queremos ver cómo se va desarrollando ese maxilar y cómo podemos ayudarlo a que se desarrolle mejor. Y aquí es lo que les estaba hablando recién, el trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Esta es una fotografía aquí en el río de Valdivia. Este es un proyecto que llevaron a cabo unas chicas, me parece que en la Universidad de San Sebastián, que le enseñaron a niños con síndrome de Down a remar, ¿ya? Y tal como en el remo, si uno de los que está remando rema para el otro lado, la cosa no funciona, ¿cierto? Bueno, aquí es lo mismo. Si nosotros estamos remando contra corriente, no funciona. Tenemos que remar todos para el mismo lado y así generamos muchos mayores resultados, muchos mejores resultados. Entonces aquí dentro del trabajo interdisciplinario van a ser súper importantes algunos especialistas como claves, ¿ya? Que son, por ejemplo, el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional para todo lo que es desensibilización, trabajar sobre las capacidades motrices, sobre las capacidades sensoriales del niño. Incluso podemos hacer alianzas con el terapeuta y explicarle qué es lo que nosotros queremos hacer y que los terapeutas son secos. Yo les saco el sombrero, los encuentro sequísimos, se les ocurre una cantidad de cosas que a mí no se me ocurrirían ni por si acaso. Entonces, búsquenlos ya, onda, si los necesitan, búsquenlos, porque de verdad que son una súper buena herramienta. Y por ahí, si por ejemplo quiero hacer un sellante y tengo que hacer tal procedimiento, entonces se lo explico al terapeuta, mira, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo puedes tú trabajar con el niño para que cuando llegue a la consulta esté más receptivo a esto que tengo que hacer? ¿Ya? Entonces a él o ella se le van a ocurrir muchas ideas. Fonoaudiólogo también, ¿ya? Para el tema de la reeducación de respiración oral, de interposición lingual que hablamos, de deglución atípica, todo eso lo va a ver el fonoaudiólogo y va a poder ayudar a corregir esos hábitos.
El otorrino también, porque bueno, obviamente ahí van de la mano, ¿cierto? Si por ahí el niño tiene unos tremendos cornetes y no entra aire ni por si acaso por la nariz, no le vamos a pedir que respire por la nariz. Ya tenemos que ver que el otorrino nos diga primero, no, está todo bien, puede entrar aire por la nariz para que lo forcemos a respirar por la nariz, ¿cierto? Si no, no va a funcionar. Y también otros profesionales de salud oral, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Especialistas, ¿ya? A mí me pasa un poco en este momento, yo llegué no hace mucho a Chile de vuelta y me puse a trabajar acá, bueno, no hace mucho, hace 2 años, pero con el COVID y todo esto, ustedes saben que se han ralentizado bastante las cosas. Entonces, aún no he podido como armar como un grupo de profesionales que trabajemos como todos en la misma dirección, ¿ya? Entonces, a veces siento que trabajo un poco como circo pobre porque tengo que hacer, por ejemplo, endodoncias o tengo que hacer cosas que no están dentro de mi expertise, ¿ya? Entonces, tener un equipo de profesionales de salud oral especializados y que también se den el tiempo de entrar a esta otra parte de la odontología es súper importante para que el paciente reciba la calidad de atención que merece. Bueno, finalmente, algunos tips, ¿ya? Como del tratamiento odontológico del paciente con síndrome de Down en general, de las cosas que ya hablamos, ¿cierto? El primer tip, y más relevante de todos, importancia de la prevención. Ya la prevención, ya lo dijimos, es la herramienta más útil en la preservación de la salud oral de estos pacientes. Tener en cuenta las alteraciones del sistema inmune, ya que son más propensos a infecciones, por tanto enfermedad gingival, enfermedad periodontal, y también que puede haber un posible fracaso de implantes, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener tanto ojo también cuando decidimos sacar un diente, porque ¿a qué costo? Ya, voy a sacar un diente, pero ¿a qué costo? ¿Va a ser posible realizar un implante? ¿El paciente tiene la capacidad reparativa e inmunológica para poder aceptar ese implante y que ese implante se osteointegre? ¿O no la tiene? ¿Ya? Entonces, tenemos que ser súper conscientes de eso para realizar tratamientos que se adapten a las características del paciente. Profilaxis antibiótica. Aquí, ¿por qué les decía yo que era importante las cardiopatías congénitas? Porque siempre que hayan cardiopatías congénitas o operaciones previas, ya, y nosotros vayamos a hacer un procedimiento que sea un poco más cruento, ya, por ejemplo, una extracción dental o destartraje, ya, en la cual, o curetaje, en el cual va a haber sangre, ya, tenemos que dar profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis bacteriana, ¿ya? Y la profilaxis antibiótica consiste en dar antibióticos antes, generalmente se dan antes del procedimiento, un par de horas antes del procedimiento, para que el cuerpo ya venga preparado a, si aparece por ahí alguna bacteria, atacarla. El protocolo de clorexidina que hablamos antes, primera semana del mes, clorexidina 0,12. Manejo conductual progresivo. Y aquí lo principal es paciencia, cariño, desensibilización progresiva, ¿ya? Y siempre trabajar en base a las expectativas y logros. O sea, si llega un paciente con síndrome de Down que ni por si acaso se deja lavar los dientes en la casa, yo no voy a pretender a la primera consulta que se siente y me deje ver la boca, porque no está acostumbrado, porque no entiende qué estamos haciendo, es algo nuevo para él, ¿ya? Por tanto, tengo que darle el tiempo de adecuarse a la nueva situación, y yo también tengo que ser consciente de qué voy a lograr en esa sesión, ¿ya? Y premiar siempre pequeños logros, o sea, si el paciente entró y no se quería sentar en el sillón, bueno, cuando se siente en el sillón lo súper felicito, porque lo hizo súper bien. Y porque así refuerzo que la próxima vez que entre a la consulta lo va a hacer y se va a volver a sentar en el sillón, porque sabe que eso le genera el satisfacción porque hizo algo bien, ¿ya? La anestesia, bueno, y esto también como de las expectativas y logro también aterrizarlo a los papás, ¿ya? De repente los papás van y dicen como, ah, pucha, pero
se sentó en el sillón, pero no se dejó ver los dientes y se van así como frustrados por la casa a decirle, oye, no pasa nada, como la próxima se va a deja que entre en confianza, no me conoce, ¿ya? Muchas veces los papás de los pacientes con necesidades especiales como que se ponen el parche antes de la herida, como que no quieren ser un estorbo, ¿ya? Entonces hay que hacerles saber que no son un estorbo, ¿ya? Y que vamos al tiempo del niño o del paciente. La anestesia general, bueno, cuando los pacientes son de muy difícil manejo, ¿cierto? Y dependiendo de la acción clínica que haya que realizar, o sea, por ejemplo, si tengo que hacer una destartraje, ¿ya? Probablemente no voy a anestesiar al paciente en pabellón para hacer un destartraje, ¿cierto? O sea, hago un poco de contención física, puede tomar algún fármaco antes y realizo el tratamiento porque es un tratamiento sencillo que puedo realizar sin tanta cooperación del paciente, ¿cierto? En cambio, si es que tengo un paciente que está lleno de caries, que tengo que sacar dientes, que tengo una destrucción oral importante, bueno, entonces sí me planteo hacer un pabellón porque voy a hacer todo de una, ¿ya? Ahora sí, ¿cuál es el problema del pabellón? Las horas de pabellón son caras, ¿ya? Y son escasas. Por tanto, las terapias suelen ser radicales, o sea, todos los dientes pasan. Y no es lo que queremos, ¿ya? No es lo que queremos porque tenemos que trabajar sobre la odontología mínimamente invasiva, ya lo hemos conversado. Entonces, tenemos que evitar llegar a la anestesia general, ¿ya? Además, ¿qué pasa con la mayoría de los pacientes que entran a la anestesia general? Claro, entran al pabellón, les arreglan todos los dientes, ¿cierto? Sacan los que hayan que sacar, obturan los que hayan que obturar, y el paciente se va a su casa. Y no hubo ningún trabajo en educación, no hubo ningún trabajo en prevención, no hubo ningún trabajo sobre factores de riesgo y factores protectores de esa persona. Por tanto, ese paciente llega 4 años después con la misma amarra en los dientes, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la ganancia? Muy poca, ¿ya? Por tanto, el trabajo preventivo conjunto tiene que ir siempre, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Conocer las características orales, ¿ya? Ya las conversamos, hay muchas, ¿ya? Así que hay varias de las que hay que acordarse. Y estar conscientes de estas características cuando estemos atendiendo al paciente para no hacer cosas que vayan en desmedro del paciente, ¿ya? Refuerzo positivo. Puede ser de tipo material o social, puede ser un juguete, o puede ser un abrazo, o puede ser un, oye, lo hiciste súper bien, ¿ya? Y como les mencionaba yo anteriormente, desde los pequeños logros, o sea, desde me senté en el sillón, lo hice bien, perfecto, súper premio. Después me dejé cepillar los dientes, súper premio de nuevo, ¿ya? Que no tiene por qué que le estén dando un juguete cada vez que hace algo, no, pero hacerle ver al niño que lo está haciendo bien, ¿ya? Hacerle ver que está sobrepasando sus límites, lo está logrando y lo está haciendo bien. Entonces, eso nos va a permitir que la próxima vez venga mucho más dispuesto. Y escuchar, ¿ya? Escuchar el mundo que te rodea. Dice, escucha el mundo que te rodea y lo comprenderás, ¿ya? Muchos de los pacientes con síndrome de Down no tienen una modulación, ¿cierto? Como no modulan bien, ¿ya? Como hablan un poco más lento, a veces hay algunas palabras que no se les entienden o incluso ninguna se les entiende, ¿ya? Pero es importante escucharlos igual. Piensen que a ellos la mayoría de la gente no los escucha. Y qué lindo que de vez en cuando alguien te escuche, ¿cierto? A todos nos gusta ser escuchados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un pacientito, el Seba, que no habla, ya hace como sonidos, pero, pero no es una lengua entendible, ya no está diciendo palabras, está haciendo sonido. Pero yo escucho todo lo que me dice, porque me lo cuenta como con unas ganas, que a mí me dan ganas, me encantaría saber qué me está diciendo, porque me lo cuenta con unas ganas, entonces en vez de hacerme la loca y decir como, oh, ya, está hablando pura lecera, no, yo me siento y lo escucho y la mamá se mata la risa porque me dice como, no le estoy entendiendo nada. Yo le digo, no, pero bueno, él no se entera de que no le estoy entendiendo porque yo me río con lo que me cuenta, si él se ríe, yo me río, ¿ya?
o si me dice algo, no sé, yo pongo cara de sorprendida o algo así, y yo sé que eso él lo hace feliz, ¿ya? Yo sé que alguien lo escuche, ¿ya? Eh, y lo hace feliz y le da confianza, ¿ya? Y por tanto sí puedo permitirme realizar un tratamiento mucho más ameno con él. Vamos a ver un videito, a ver si me resulta. Esto es una campaña de mucho, bueno, ahí lo explica al principio, pero es una campaña en la que se llamó a personas de diversas comunidades minoritarias, ¿ya? En este caso, síndrome de Down, y se les hacen preguntas que la mayoría de la gente no haría porque no son como moral o éticamente correctas. Y vamos a ver un poquito como qué nos cuenta. Son como 4 minutos de... Avísenme si se escucha así, porque no sé si se va a escuchar el audio. A ver, vamos a sacar el puntero. Ahora sí. Sí, sí se escucha. Doctora, parece que ahora no se escucha. Ahora no se está escuchando. Doctora, es que ahora no se estaba escuchando. Al principio se escuchó, pero después no. ¿No? A ver, ¿qué podríamos hacer para que se escuche? Voy a echar para atrás y voy a ponerlo de nuevo. Avísenme si se escucha, ¿ya? Me lo puedes mandar por WhatsApp para ver si es que se escucha. No se escucha, doctora. Escucha la lecera. A ver, ¿cómo lo hacemos para que se escuche? En un momento se había escuchado, pero después ya no. Sí, déjame ver si puedo. ¿Cómo dejar de compartir para volver a compartir? Ya no está compartiendo. Ahora A sí. ver, avísenme si se escucha. Que fue, no se escucha. No, no se No, escucha. no se escucha. ¿Se escucha? No. Si no, lo vamos a poner en YouTube. A ver si es que se escucha en el YouTube. Lo cortamos cuando. Déjeme ver si lo pillo. Buena pregunta. A ver. La pantalla de la pantalla de internet, ¿o no? Solamente la No, estamos viendo a usted. no está compartiendo. Ahí sí.
Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, avíseme si se escucha. Creo que aquí nos va a salir con anuncios, pero bueno. ¿Se escucha ahora, chicos? No, no se escucha, doctora. Pucha, la será. A Tal ver, vez al compartir pantalla tiene que configurar el compartir sonido o algo así. a ver. Ah, incluir audio del sistema. Ya, parece que ahora va a funcionar. Debiese funcionar. ¿Están viendo la presentación o están viendo el internet? La presentación. La Ya, veamos ahora si se escucha. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios Ahora sí, responden ahora a preguntas enviadas por Ahora sí. espectadores anónimos. ¿El sexo es diferente si eres negro? molesta que te llamen. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí funciona. Ya, súper. ¿Te han agredido o insultado por ser musulmán? ¿Qué recuerdos tienes de antes de perder la vista? ¿Cuántos gitanos conoces que vivan en Chabolas? Cuando tienes una cita, le cuentas que eres... Aquí estamos. Coge una tarjeta. Espera. Cámara, acción. ¿Sufres por tener síndrome de Down? Pues no sufro. No. Yo no sufro. No. Yo creo que sí. ¿Por qué va? ¿Qué voy a sufrir? Si ya lo lleva puesto. Si es un señor que se ha puesto en mí y ahí se ha quedado. No sufro porque pienso que el síndrome de Down es pues simplemente pues que se aprende más lento, se cuesta más, pero se aprende también con más apoyo, con más esfuerzo y no sufro. El síndrome de Down es una discapacidad, pero de enfermedad ninguna. Para enfermedad por la gripe. No es una enfermedad, no. Son tus propias limitaciones, te impide hacer cosas que no puedes hacer. Pues el síndrome de Down, aparte de que es una discapacidad, es... pues vamos a ver, que ahora mismo no me sale. Es mi discapacidad y ya estoy acostumbrada a ello. Es que algunos tienen una voz rara y son unos ojos achicinados y tienen más discapacidad. El síndrome de Down, aparte de que es una discapacidad y no una enfermedad, es cromosomas. En el par 21, a vez de tener 2, pues tenemos 3. Solamente es eso. Hay cosas que pasan a la vida. Sí. ¿Estás de acuerdo, Javi? Sí. Eso es lo bueno. Hay personas que no lo llevan muy bien, pero esto es como la vida misma. Tom, que siempre está feliz y te gustan los abrazos. Sí, me gustan mucho los abrazos. Pues muy sencillo. Pues yo soy feliz porque el mundo me ha hecho así. Siempre me he sentido feliz con todo lo que he hecho en la vida. A mí me gusta dar abrazos a mi familia, a mis amigos, echando la mano o una palmadita en el hombro así, en plan colega. También abrazo naturalmente con las manos así, también me gusta. Claro que sí me gustan los abrazos de mucha gente. Yo siempre
a mi familia, vamos, le doy super abrazos que no puedo soltarlos. O sea, es coger a una persona y decir, me encantan esos besos, pues venga, vamos, a por ello. Me gustan los abrazos, los que me dan. ¿Y a ti te hace feliz con ese abrazo que te puede dar alguien que te quieren a ti? Sí. ¿Y tus padres también te reciben con brazos? También. A mí también me encantan los brazos. Ah. Es algo que te llena así la vida. Eso es lo bueno. Súper. Ahora sí, espero que se haya escuchado completo. ¿Sí? Sí, se escuchó completo. ¿Y a ustedes les gustan los abrazos? A mí me encantan. A mí también me encantan, ¿cierto? ¿A quién no le gustan los abrazos? Entonces, yo no había visto este video, la verdad es que lo encontré buscando material para hacer esta charla y lo encontré súper lindo, ¿ya? Lo encontré súper entretenido porque aterriza, ¿ya? Aterriza, que como decía la chica, es un cromosoma más en el par 21 y es eso, pero somos personas, igual que cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y le gustan las mismas cosas que a cualquiera de nosotros, a quien no le gusta un abrazo. Y que sí es verdad que de repente tienen cosas que les cuesta más trabajar en alguna cosa o les cuesta más aprender algo, pero es algo que con ayuda y con estimulación temprana y con paciencia y con cariño podemos hacer que esa vida sea mucho más normal, como lo que conocemos como normal, ¿ya? Yo siempre le hago la analogía a pensar que, por ejemplo, yo me fuera a vivir a Holanda, donde todos miden 1,90 m. Bueno, no todos, porque ahora hay muchos inmigrantes en Holanda, pero la mayoría de los holandeses son súper altos, ¿cierto? Y yo con mi 1,60 m probablemente no alcanzaría las cosas que hay en Holanda, ¿cierto? Incluso aquí en mi casa me pasa, de repente hay un estante que es muy alto y no alcanzo las cosas, ¿ya? Eso me vuelve discapacitado, o sea, no poder hacer lo que el resto de las personas hace me vuelve discapacitado. Como que lo pensamos y decimos como, no, qué ilógico pensar que ser bajo es una discapacidad. Bueno, qué ilógico pensar que tener síndrome de Down es una discapacidad. ¿Ya? Solamente son que pueden hacer cosas que tal vez no pueden hacer cosas que tal vez yo puedo, pero ¿por qué va a hacer eso menos personas? ¿Cierto? Y esta frase también la encontré por ahí, me gustó. Dice, agáchate a mi altura, busca mi mirada, sonríeme, háblame claro y con pocas palabras. Bueno, obviamente de acuerdo a la capacidad cognitiva que tenga el paciente, ¿cierto? Dame tiempo para entender lo que me pides. Respeta mis gestos y vuelve a intentarlo. Esa fue la parte que más me gustó, vuelve a intentarlo, ¿ya? Si a la primera no nos sale, bueno, vuelve a intentarlo hasta que te salga. Disfruta de mis abrazos, así me comunico, cree en mí. Y este también me encantó, no tengo idea quién es él, pero me encantó lo que dice, igual que la chica que salía ahí de lentes en el video, que también la encontré divertidísima, dice, especial, lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que ha luchado porque sea lo más autónomo posible. ¿Ya? Aquí lo que yo veo en la práctica clínica, los papás de pacientes con necesidades especiales en general son súper papás, ¿ya? Son papás que siempre están ahí atentos a qué pueden hacer mejor, en qué pueden trabajar para que sus hijos se inserten en la sociedad y sean lo más autónomos posible. Entonces, que ese trabajo no sea solamente de los padres, ¿ya? Que ese trabajo sea un trabajo conjunto de todos en la sociedad.